desde todos los ángulos. Bien, vamos a la conversación del día, bien común por estos días, ¿eh? Oye, hace un calor, pero andamos todos con alergia. Donde uno va, todos tienen alergia. Entonces, yo dije, ¿para qué vamos a ir con especulaciones? Mejor invitemos a la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, y le voy a preguntar si andamos todos con alergia o podría ser otra cosa. ¿Cómo está, subsecretaria? Buen día, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, con mucho gusto acepto su invitación. Muchas gracias por tenerme acá. ¿Andamos con alergia o hay más cosas? Puede ser alergia, pero sin duda hay más cosas. A ver, sabemos que este verano ha sido un verano con una alta circulación viral. Y de hecho una más alta circulación viral de distintos tipos de virus respiratorios en comparación con otros veranos. Y eso es la información que nos entrega la vigilancia que hace el Instituto de Salud Pública. Entonces, dentro de eso, de todos los virus que están circulando actualmente, el que más predomina es el COVID-19, que dentro de los que están circulando hoy día. Pero el hablar de COVID-19 nos obliga como a comparar, ¿sí? Cómo está hoy día la situación en comparación con diferentes puntos en que podemos establecer estas comparaciones. Por ejemplo, si hablamos de la comparación dentro de este año, con la semana pasada, con la última semana epidemiológica, hemos visto un aumento de casos confirmados de COVID-19 de un 18%. Y ese aumento... ¿En una semana? Claro, de una semana a otra. 18%. De una semana a otra aumentó un 18%, pero ese aumento ha venido sostenido, no en igual magnitud, pero ha existido un aumento sostenido en las últimas 4 o 5 semanas. Pero al mismo tiempo, si yo me comparo con el año pasado, en esta misma fecha, tenemos un 33% menos de casos confirmados. Entonces, con esto, el punto que yo en verdad quiero hacer es que lo que ya es cierto, y lo hemos dicho en otras instancias, pero lo reitero en este caso, es que el COVID-19 llegó para quedarse. El año pasado nosotros levantamos la alerta sanitaria, pero eso no quiere decir que el COVID ya no esté circulando, sigue circulando, y una de sus características, como cualquier otro virus respiratorio, es que tiene momentos de alzas y bajas dentro de su comportamiento. Claro, antes probablemente uno decía, tienes COVID, y uno se asustaba, se aislaba, etcétera. Ahora convivimos más con eso. Es más, entiendo que hay que seguir viniendo al trabajo. Con COVID uno seguiría viniendo al trabajo. Asumo yo la sintomatología. Antes sabíamos que decíamos si nos tiraba a la cama, el dolor de cabeza insoportable, uno sentía como, antes decía, si está un estado gripal severo, tengo COVID. Por ahí empezaba la sospecha, pues ahí uno después hacía los test. Ahora son la misma sintomatología o cambió, y eso probablemente no induce error. La sintomatología es muy similar y el testeo sigue activo en la red asistencial, es decir, la vigilancia sigue activa como lo estaba antes. Hay algunas cosas que ya no se hacen, como por ejemplo al inicio de la pandemia se hacían puntos de test de antígeno en ciertas plazas, lugares públicos, para hacer una búsqueda activa. El extramuro. Muy claro. Esas son las cosas que ya no se hacen, pero en la red asistencial seguimos con nuestro testeo, cosa que cualquier persona que llega con sintomatología sugerente a COVID-19 se le hace ahí el test para poder diagnosticarlo, y con eso es que seguimos nuestra vigilancia. Pero tú haces un punto muy importante, que efectivamente hay un cambio, hay un cierto antes y un después. Si las personas vienen a trabajar o no con COVID-19, lo que realmente cambió es que ya no es obligatorio el aislamiento. Antes, cuando alguien tenía COVID-19, se le obligaba a un tiempo de aislamiento total, que incluso era vigilado, y eso era para evitar que siguiera el contagio, para poder cortar la cadena de transmisión. Por eso también se hacían estos esfuerzos extramurales, como hablábamos, para asegurarnos que pesquisáramos al 100% de los casos para que entonces no se contagiaran a otros. Hoy día no quiere decir que las personas tengan que ir a trabajar, sino que, como cualquier otra enfermedad, está a juicio de criterio del médico que atiende a la persona a extenderle una licencia si que lo que requiere para su recuperación es reposo laboral. Entonces, pero lo que ha cambiado importantemente entre lo que tú describes como un escenario que es verdad, donde teníamos mucho temor, uno le daba COVID, sentía mucho miedo, y ahora eso ya no ocurre tan así, es porque en el intertanto avanzamos con la cobertura de vacunación en el país. Y eso es lo que genera una gran diferencia. Porque al contrario de lo que ocurrió al principio de la pandemia, cuando hay un aumento de casos de COVID-19, eso no se ve reflejado inmediatamente con un mismo aumento en casos de personas hospitalizadas gravemente, ni en casos de fallecidos. Que eso es el impacto sanitario final
del que nosotros estamos más preocupados. Entonces, Con respecto con respecto a la posibilidad de licencia o no, probablemente se vuelve más complejo porque antes uno estaba asegurado que iban a pagar esa licencia por tener ciertos días, ¿no? Ahora entiendo que no es así, además que ahora dan solo 5 días, es muy poquito. Entonces probablemente muchos ni siquiera quieran que se la entreguen o ni siquiera se la toman, si es que puede optar a aquello. Es decir, por una razón económica. Probablemente siga yendo a trabajar, a lo más con una mascarilla, pero por una razón económica va a evitar tomársela. ¿Reconoce que puede ser así? Eso es lo que podríamos decir de distintos tipos de enfermedad que son similares que pueden tener licencias de 3, 4, 5 días. Es decir, claro. si es que ese fuese el caso, no sería distinto a lo que pasaría a alguien que tiene temor de ir a consultar ante una sospecha de cualquier otro virus respiratorio que pudiese ser el caso. Uh-huh. Sobre tu otra pregunta, lo que quiero o lo que quiero tomar de acá es que si es que las personas van a trabajar cuando tienen síntomas respiratorios, ya sea por COVID-19 o por otro virus respiratorio, tienen que usar mascarilla. Entonces, además de las medidas de vacunación, como que me gustaría profundizar en aquello, porque es realmente lo que ha hecho la diferencia en nuestro país, y las de reposo, cuando así el médico considera que requiere un reposo. Además de eso, cualquier persona que sienta que tiene síntomas respiratorios debiera utilizar siempre una mascarilla cuando vaya a estar en un lugar público y vaya a compartir con otras personas, porque es otra de las medidas de autocuidado que nos enseñó la pandemia y que tenemos que mantener ocupando. No se hace ahora, subsecretaria Andrea Albagli, esa pesquisa que usted decía que era muy detallada, ustedes tenían el número y todo. Ahora no es posible, ya no saben el número de cuántos contagiados hay, ¿no? No, sí se hace. O sea, eso se sigue haciendo. Todos los casos de COVID-19 que son pesquisados en la red y todos los casos que son pesquisados a través de la estrategia autotesteo en 3 pasos son notificados a la plataforma Epivigila. Eso no ha cambiado. Ya, eso sigue siendo así y es por probablemente eso más difícil que antes, porque muchos eso, no van, no se registran, uno se siente muy mal, no va, no figura en el listado, por así decirlo, ¿no? Eso podría ocurrir, podría haber una cifra oculta mayor que la que había antes. Podría haber que hay menos personas que consultan que antes, claro, por esta misma disminuida percepción de riesgo exacto, que existía antes. Antes, como estábamos más temerosos del COVID-19, puede ser que eso llevara a que más personas fuesen a consultar y por ende más personas fuesen diagnosticadas. Pero los sistemas de notificación siguen funcionando exactamente igual a como han funcionado desde siempre. Eso es algo que está establecido por decreto. Eso es algo que es una forma regular de funcionar del Ministerio de Salud, no solo con COVID-19, sino que con varias otras enfermedades que son de notificación obligatoria. Y es por eso que seguimos siendo capaces de entregar la cantidad de casos confirmados al día y por semana. Por eso te pude decir, por ejemplo, la ¿cuánto cifra. hay ahora más o menos? Ahora, en la semana epidemiológica anterior, tuvimos durante toda la semana 6.600 casos confirmados. Eso es a la semana, toda la semana. Ajá. Y eso lo que refleja un 18% de aumento de la semana previa. Y la razón por la que puedo darte esos datos es justamente porque los sistemas de vigilancia siguen funcionando al igual como funcionaban antes. Además, ahora el COVID-19 ha sido incorporado en la vigilancia del ISP, que es la cifra que te comenté al principio, que el ISP tiene otro sistema de vigilancia que captura muestras de laboratorio para poder ver dentro de los virus circulantes cuál es el que más predomina. Y en este caso el que más predomina es el COVID-19. ¿Y cuál es la cepa que ahora está circulando? Supongo que a nivel mundial estamos nosotros con la misma que a nivel mundial está circulando más, porque ya nos quedamos con las que recordábamos antes y no sé si han cambiado en cuanto a su intensidad o en cuanto a la sintomatología que presentan. No, o sea, el virus efectivamente va mutando y eso es algo que es habitual del comportamiento de todos los virus y así ha sido en el caso del COVID-19. Entonces, por eso también se han ido modificando las vacunas, para poder actualizar la vacuna, para tener una vacuna que su formulación responda a los virus circulantes. Entonces, por eso tuvimos al principio, mientras teníamos la circulación de la cepa ancestral, Wuhan, que se le llama, la vacuna que era para esa vacuna, para esa cepa. Luego mutó hacia Omicron, que fue otra cepa, y ahí tuvimos una vacuna que protegía contra ambas cepas. Y ahora eso ha seguido evolucionando y lo que está circulando actualmente es otra cepa que es un sublinaje de Omicron. Y lo que esto quiere decir es que si bien hay una pequeña mutación en el virus, no cambian
drásticamente características importantes de su comportamiento, Ya. como por ejemplo la gravedad. Y lo más importante es que sigue siendo que nuestras vacunas siguen protegiéndonos contra la cepa circulante. De hecho, en Chile hoy día estamos vacunando con la vacuna más actualizada que existe a nivel mundial, que es la vacuna contra la cepa XBB 1.5, que está diseñada para la cepa que está circulando actualmente y que también protege contra la nueva cepa que ha estado en nueva circulación. ¿Cuál es la recomendación para quien sienta síntomas de resfrío, pero como lo hacíamos antes, cuando venía asociado a un dolor de cabeza, un estado de malestar que a uno lo golpeaba? Y se puede hacer un test rápido, que es muy común, uno compra en una farmacia mucho más fácil, ahora han bajado de precio además, un test rápido saliera positivo. ¿Qué debe hacer esa persona o cuál es la recomendación? La recomendación es que si esa persona está confirmada con un caso positivo, se acerque a un centro asistencial para que lo pueda examinar un médico, porque efectivamente el reposo laboral puede ser muy probablemente una de las medidas que requiera para su recuperación. Así que si que alguien tiene un test positivo, lo que se recomienda absolutamente es que se acerque a un centro asistencial. Estamos conversando con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, sobre el COVID-19, su circulación y los virus respiratorios que nos asustamos un poco. Probablemente los padres, cuando adelantaron las vacaciones de invierno en la fecha, dijeron, aquí hay una proyección que se ha hecho probablemente en base Europa o Estados Unidos van adelante nosotros y se hace allí un cuadro, ¿no? ¿Es más o menos eso lo que se hizo? ¿Una proyección en base al comportamiento del virus en otras partes o otros virus respiratorios en otras partes del mundo y se dijo en Chile podría pegar más fuerte en esta fecha? Y también con datos propios, por Ya. los datos nuestros Ya. de cómo circuló el virus el año anterior. Ujú. Entonces, en diciembre, entre noviembre y en diciembre, el año pasado hicimos un trabajo con el Ministerio de Educación. Y ahí usando estos datos hicimos una proyección que tengo que ser muy clara con una distinción. En epidemiología uno no puede predecir. Uno no puede decir, predigo con absoluta claro. certeza que esto es lo que va a ocurrir. Pero uno puede modelar escenarios que tienen mayor o menor probabilidad de que ocurran. Con ese ejercicio identificábamos cuál es la semana que con mayor probabilidad va a haber una mayor circulación viral, y esa es la semana a la cual entonces se ajustaron las vacaciones de invierno, porque es una de las medidas que en ese momento de más presión de circulación viral ayuda entonces a bajar la transmisión y por ende las vacaciones de invierno este año van a ser una semana antes de lo que estuvieron programadas el año anterior. Eso es entre el 24 de junio y el 7 de julio. Ya, y esa circulación viral, ¿se puede así modelar cuáles son los virus que deberían estar circulando o es simplemente un conjunto de virus? Es un conjunto de virus, también se puede hacer con distintos tipos de virus, pero acá lo que nos importa es dónde está la mayor circulación viral, independiente de si es influenza, virus respiratorio sincicial, COVID-19, porque también lo que importa Perfecto. es cuánto circulan en conjunto, porque un fenómeno que además ocurre es la coinfección, que una persona puede infectarse de más de un virus y eso eventualmente agrava el cuadro. Con respecto a la vacunación, antes teníamos muy claro en plena pandemia de cuándo había que vacunarse, qué grupos, hacían llamados, eran públicos, se sabía a cuándo me tocaba, hasta qué semana me tocaba. Ahora, ¿existe eso o no? ¿Y para qué grupos? Es decir, los grupos que no son grupos de riesgo, no son mayores de 60, 65, no tienen enfermedades de base, ¿ellos también van a tener que vacunarse o ellos quedan fuera? Hay dos elementos cuando hablamos de la vacunación. Uno es el esquema inicial. Si recuerda, cuando comenzó con la vacunación, en el contexto de la pandemia, la primera vacuna que recibimos todos fueron en realidad 2 dosis, que esas 2 dosis en conjunto hacían lo que era el esquema inicial, que es decir, la protección inmunológica basal. Luego de eso, todas las dosis que vinieron después fueron una serie de refuerzos. Claro. Entonces, tomando esa distinción, hoy eso sigue presente, es decir, el esquema inicial sigue siendo algo para toda la población que habita en el país, desde los 6 meses en adelante, para todos. Es decir, Pero quienes ya lo tienen en el esquema inicial ya no necesitan, Exacto. no llevan refuerzo. Quienes tienen ya el esquema inicial no van a requerir un segundo esquema inicial, No, eso claro. no existe, Sí, por supuesto. sino que podrían necesitar refuerzos, ¿ya? Ujú. Entonces, esas son las dos distinciones. El esquema inicial es para todas las personas que habitan el país desde los 6 meses en adelante. Y el otro es por grupo. Lo otro es la vacunación focalizada. Y eso lo hacemos porque así se nos sugiere desde la Organización Mundial de la Salud. Nos indica cuáles son los grupos de mayor riesgo y el riesgo que se pueden también identificar según 2 criterios distintos. Uno es el riesgo de
que una persona, dada su condición de salud, en caso de que se contagiara, puede generar un cuadro grave. Entonces, esas son un grupo de personas que tienen que tener una vacuna de refuerzo. A ellos me refiero. Personas mayores de 60 años son lejos los que tienen más riesgo. Las personas mayores, y mientras mayores son, más riesgo tienen de que tengan un cuadro grave de COVID-19. Así que son los que más importa que terminen, que completen con caso, su ¿no? vacunación. Porque lo he escuchado en ese grupo, oye, pero si ya me he puesto 5, ya no me voy a poner otra. Entonces, tiene que haber insistencia en la autoridad en eso. Hay insistencia en eso, ¿no? Perdón, acabas de decir algo con lo que quiero hacer un punto, porque efectivamente se ha instalado un mensaje con el COVID-19 que yo creo que ha sido difícil de transmitir a la ciudadanía. Y eso es que se empezó a contar las dosis. La primera, Sí, la segunda, la sí, tercera, no, la ya cuarta, llevo la 4 y ya quinta, nada la más, sexta. Y esa forma de transmitirlo yo entiendo que puede generar suspicacia en las personas. En el fondo de decir, bueno, pero ¿cuántas más? Cuando en realidad nosotros ya no hablamos de cantidad de dosis, hablamos de refuerzos anuales, que es exactamente lo mismo que hacemos con la vacuna de influenza, que también su grupo objetivo esas personas mayores de 60 años. Entonces, para los mayores de 60 años, cuando se pregunten si ya estoy en mi sexta dosis, en realidad es más fácil que lo asemeje a lo que ha hecho siempre con la vacuna de influenza, que habitualmente se hace todos los años y reciben un refuerzo anual. Esto es lo mismo. Entonces, las personas mayores de 60 años requieren un refuerzo que es anual. Las personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, que tengan asma, hipertensión, diabetes, obesidad también, son enfermedades crónicas de base que hacen más probable que en caso de que se contagie COVID-19 genere un cuadro grave. Esas personas también requieren un refuerzo anual. Perfecto. Y son muchas personas. Es muy probable que hayan personas que son parte del grupo de riesgo, en particular de este, y no lo sepan. Entonces, por eso yo también hago hincapié en esto. Y estas personas no requieren de un certificado médico que acredite el diagnóstico para ir a vacunarse. Okay. Porque nuestro rol es bajar toda Perfecto. Barrera de acceso a la vacunación, y sabemos que las personas van a hacer un buen uso de este bien público. Oiga, con respecto a las vacunas, se perdieron 1.850.362 dosis el año pasado. No sé si es porque la gente no fue, porque compramos de más y eso se hace en base a un modelo y no se requerían. No lo sé. Breve, ¿cuál fue la razón y cómo evitar que eso vuelva a ocurrir? Ninguna de las anteriores. Lo que ocurrió es, como yo le comentábamos hacía un tiempo atrás, el virus va mutando, ¿sí? Y cuando el virus muta, también se actualizan las vacunas. Ah, ya. ¿Quedaron desactualizadas? Entonces, exacto. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que estábamos con la primera campaña de vacunación, con el primer tipo de vacuna. En eso mutó el virus, llegó el segundo tipo de vacuna, que era la bivalente, y cuando estábamos con la estrategia de la vacuna bivalente, llegó cuando estábamos con la estrategia de la monovalente, llegó la bivalente, que era la actualizada, y ahí se empezó a actualizar con la bivalente. Ya. Entonces, las vacunas que se perdieron son aquellas que se dejaron de utilizar porque ya existía una mejor vacuna disponible. Entonces, la única forma para nosotros como país de no haber incurrido en esa merma hubiese sido decidir que, sabiendo que tengo una mejor vacuna que ofrecerle, escojo la otra para que no se me vayan a acabar. Oye, ¿hay meta de vacunados para esta temporada? Lo estoy apurando porque ya estoy en la hora. ¿Hay alguna meta de personas a vacunarse o no? En la campaña de influenza se mantiene como siempre, que la meta es el 85%. Sí, el año pasado llegamos aproximadamente al 82% de cobertura. Finalmente fue una muy buena campaña de vacunación de influenza. Y en COVID-19, donde vamos a seguir mirando las coberturas más de cerca, es en las personas de mayores de 60 años, porque hay varios otros grupos que no alcancé a mencionar, pero el que es de mayor riesgo es ese grupo, así que es ahí donde vamos a estar siguiendo más cercanamente las coberturas. Muy bien, subsecretaria de Salud Pública Andrea Albagli nos ha acompañado en el estudio. Le agradecemos que haya venido aquí a explicarnos para que nuestros auditores entiendan. El COVID-19 convive con nosotros, más de 6.000 casos. Hay que seguir teniendo cuidado, hay que seguir consultando y hay que seguir vacunándose los que están en los grupos de riesgo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.